La voz de la ciudad. La enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti a través de un virus, igual que aquel que produce el dengue y la chikungunya. Es decir, que se debe tomar exactamente las mismas medidas que para estas patologías. Además, la sintomatología es similar. Lo que le hace la diferencia en el cuadro clínico, en las manifestaciones en el enfermo, es la inyección de la conjuntiva, es decir, la conjuntiva de los ojos se vuelve roja, similando a lo que el pueblo lo conoce como patada china. Pero además se suma también la clásica sintomatología del dengue y del chikungunya, como son los dolores articulares, dolores de los músculos, dolor de cabeza, fiebre, malestar general. Es decir, que nosotros tenemos el vector que transmite esas tres enfermedades y que por eso el Ministerio de Salud ha tenido la necesidad de declarar una emergencia sanitaria, ya que esta patología se encuentra ya en las zonas fronterizas costeras de Colombia y es decir, de muy fácil acceso y transmisión hacia nuestro país. ¿El pueblo está preparado para esta clase de enfermedades? Desgraciadamente no hemos superado ni siquiera las endemias anteriores como es el dengue y la chikungunya, y ya nos topamos con una tercera enfermedad que también es transmitida por el mismo vector. Lastimosamente nos hemos demorado en realizar las tareas, especialmente de fumigación, ahora que se nos viene un fenómeno del niño declarado de por sí, que va a tener una incidencia muy fuerte, especialmente en la zona costera, y son estas enfermedades transmisibles por mosquito las que se verán evidenciadas en numerosos casos y que desgraciadamente, como dije, las autoridades sanitarias simplemente declaran una alerta sanitaria, pero que se debió haber tomado medidas como la fumigación con mucha anticipación antes de que empiecen ya las primeras lluvias, como tuvimos hace una semana en la ciudad de Guayaquil. El Ministerio de Salud Pública debe cambiar su política para tratar de contrarrestar esto, sumado a esto lo que usted acaba de decir y denunciar, obviamente protege el dominio público, el asunto del fenómeno del niño. Sí, nos hemos demorado un poco en iniciar ya la fumigación respectiva, además de la campaña de concientización de la población, sobre todo el manejo de aguas residuales y aguas limpias. Los recipientes que contienen estos criaderos de mosquitos deben ser eliminados. Las llantas de los domicilios, cualquier objeto que pueda almacenar agua de lluvia, que es una agua limpia, constituye un foco para el crecimiento del vector Aedes aegypti y por lo tanto la transmisión de estas tres enfermedades, el dengue, la chikungunya y ahora el Zika. Ahora que ha habido cambios en el gobierno, ¿usted no piensa que debe haber cambios en el Ministerio de Salud? Por supuesto, ya las estructuras se están volviendo un poco obsoletas, es decir, la misma gente dando vueltas en los diversos cargos, se necesita refrescar desde su cabeza principal, como es la ministra de Salud, que ya lleva más de 4 años en el cargo. Por lo tanto, creo que el presidente de la República debe pensar seriamente en refrescar esta ala ministerial. ¿Qué recomendaría usted, doctor? Recomiendo que la población, muy aparte de las medidas del gobierno que tome, se prepare, es decir, a través de la eliminación de los focos de crecimiento de los mosquitos, especialmente en recipientes en los patios, en el frente de las casas, evitar que se acumule esta agua y por lo tanto eliminar los criaderos del mosquito Aedes aegypti y evitar las transmisiones de estas tres enfermedades, el dengue, la chikungunya y ahora el Zika. ¿Las políticas que toma el Ministerio de Salud Pública están concordes a las necesidades del pueblo ecuatoriano? Desgraciadamente hemos dado mucha atención a lo que se llama la medicina curativa, es decir, ya construimos hospitales, construimos subcentros de salud, centros, tratamos de equipar ya enfermedades, es decir, ya adquiridas, cuando debemos de mirar hacia
lo que recomiendan los organismos internacionales como son la prevención, especialmente de estas enfermedades de tipo tropical. Dedicamos muy pocos espacios públicos para la prevención de enfermedades, es decir, tenemos que hacer una campaña agresiva, así como hoy Sabatina, debería haber diariamente spots del Ministerio de Salud Pública previniendo a la población de las medidas necesarias para evitar la transmisión de estas enfermedades. El doctor William Brito, presidente del Colegio Médico Provincial de Guayas, aquí en La Voz de la Ciudad, representando del gobierno, nos habló del tema. En materia de salud, ¿alianza estratégica existe en materia de salud, doctor? Por supuesto, desde el inicio del gobierno se mantiene una alianza estratégica público-privada en cuanto a la atención de determinadas patologías de salud. Últimamente en la prensa se han manifestado las dificultades de cobro por parte de entidades privadas que prestan servicios de salud al Ministerio de Salud Pública y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, los ecuatorianos nos preguntamos, si estas alianzas públicos-privadas que tienen muchos años de vigencia no se cumple con el pago hacia la parte privada por parte de las entidades públicas, ¿cómo podemos generar la confianza necesaria para nuevos proyectos, para nuevas inversiones? Entonces, queremos atraer a los empresarios para que inviertan en el país y se deja de lado el pago para aquellos empresarios nacionales que invirtieron para dar servicios de salud. Entonces, esa dicotomía, ese doble discurso no genera confianza. El empresario nuevo dice, bueno, a mí con qué seguridad voy a tener el pago respectivo a mi inversión si aquellos que invirtieron durante 8 años se les hace muy difícil, hay muchas trabas burocráticas que no le permiten el cobro de aquellos servicios ya prestados. En algunas circunstancias el mínimo atraso son 6 meses, en otros llegan hasta el año, 18 meses en que se han hecho pagos parciales, y entonces esa deuda que era de cientos de miles, en algunos casos llegan a millones de dólares que debe tanto el Ministerio de Salud Pública como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social hacia los prestadores de salud. Un ejemplo de ello, últimamente los centros que prestan hemodiálisis y diálisis, ¿perjudicando a quién? Perjudicando al usuario, es decir, al paciente de estas enfermedades catastróficas que no deben de ser descuidados en su tratamiento.